Hola grupo, buenas tardes. Pues bien, en esta ocasión vamos a platicar ya en concreto de lo que es la teoría de la adaptación armónica y vamos a iniciar lo que es el camino de la práctica de la adaptación armónica. Bien, vamos a iniciar partiendo de lo que es la creación del infinito mismo. El infinito surge de la dualidad y la dualidad es la confrontación entre la el vacío que tiene que producir existencia, trascendencia. Entonces hay un conflicto que da un lugar a que existan las cosas. ¿De qué manera? Pues bien, el vacío se ve poblado por placas de densidad. Esta densidad empieza a hacerse presente cada vez en mayor nivel. Placas con densidad a movimiento acelerado. Esa densidad está ahí, concentrándose ante el impacto del vacío. Es un vacío que empieza a poblarse de esa misma densidad de velocidad. Entonces, ante el conflicto del choque de placas, se da lo que es la fricción. Esta fricción provoca en estas placas de densidad los primeros elementos, las primeras partículas de existencia, que son las que dan producto a una diferencia, un cambio en el vacío, y aparece por fin lo que es la diferencia entre el frío y el calor, da lo que es lugar al producto del primer elemento, que es el vapor de plasma helado. Entonces este plasma helado eh, tiende a expandirse por todo el infinito, y al momento que se realiza esto, empieza a haber esa reacción de creación de elementos químicos que se van fusionando con las diversas placas de densidad y se van alterando y registrándose en los diferentes niveles de densidad. Entonces estos productos van formando los diferentes elementos, y aquí empieza la primera etapa de adaptación del infinito, ¿ya? Lo que es entonces el proceso de cooperar de las placas que tienen que friccionarse. Al momento que se friccionan, crean un algo. Entonces ese algo es las primeras partículas. Ahí ya se cumple la dualidad del vacío. Surgió lo que es exactamente la existencia, y de ahí empieza y deriva todo lo demás. Entonces, ante este concreto, se dispara ya el proceso y continúa lo que es la adaptación. La adaptación de los elementos empiezan a fusionarse en los diferentes niveles de densidad de las placas. Mm, Elementos más ligeros, elementos más densos, y se empieza a compactar entonces la creación de polvo cósmico, precisamente a través del movimiento de las placas y de la densidad acelerada, registrando estos elementos, enviándolos a las diferentes placas de densidad. Entonces este polvo cósmico empieza a compactarse y se empiezan a crear los astros diferentes, y empieza a ver la integración de los astros con el polvo cósmico con los elementos, y en esos astros empieza a combinar, ¿verdad?, diferentes productos para dar lugar a, precisamente a los diferentes niveles de ocupación en tamaños, y en elementación del polvo cósmico. Entonces surgen los diferentes tipos y diversidad de planetas. Todas estas características que van surgiendo en el infinito son en base precisamente al movimiento de las placas de densidad, que van registrando como un ordenador,
van acomodando todo en un lugar, ¿no? Van registrando como un gran almacenista, van colocando lo que es las, los niveles de planetas más densos, con elementación más diferente, más densa, niveles más ligeros, y así se van acomodando los diferentes placas, los diferentes elementos van viajando en esas placas y empieza a hacerse lo que es el píxel general de todo el infinito. Y se empiezan a crear los diversos productos del infinito, que serían ya en este caso la materia. Y entonces en la cuestión de la materia, de, de ese gran polvo cósmico que se integró, este, ya había un primer esbozo de, de tal con, con características primigenias de adaptación. Siguen superándose los niveles de placas y se van superando los niveles de adaptación para otras diversidades. Eh, no es que sean superiores, sino que son diferentes, son diversos niveles. Entonces nosotros nos encontramos en un nivel diferente de adaptación, pero no somos superiores, es diverso el nivel de adaptación. Entonces ya llega el momento en el que la materia pues coloca los píxeles y las conexiones necesarias para crear lo que es la materia humana. Entonces aparecemos nosotros y, y precisamente a través del proceso de evolución, de lo que es el, el crecimiento desde el, el primer esbozo de ser hasta lo que es el producto. Así los diferentes tipos de especies, todos, desde los animales, las plantas y todo, también llevan el mismo proceso en la adaptación de las placas del infinito. Entonces de esa manera pues se produce la creación de todo el infinito y la materia. Entonces ya nosotros ya empezamos nuestro camino como tal, a través de lo que serían los algoritmos que vamos nosotros diseñando. Cada uno en lo particular, cada uno de los núcleos tiene diferentes tipos de niveles de energía y fuerzas que hacen que se vayan creando los algoritmos diversos en cada uno de los productos que dieron como resultado la materia. Así entonces nosotros surgimos y de esa manera pues empezamos nuestro camino en este planeta y también en otros, ¿no? Es como surgió la existencia. Si se dan cuenta ustedes, es algo que no es propio de nuestras características, muy fortuito, que haya sido el elemental en, en algunos puntos, la creación de, de ciertos tipos de existencia que se repartieron de alguna manera a través de los impactos que se iban dando, ¿no? Entre los diferentes planetas se compartían ese tipo de esencias y entonces precisamente o las lluvias de meteoritos nos llevaban para allá a través de los impactos, ¿verdad? Entonces se dio la vida en los más cercanos a donde se había concentrado este tipo de producto. Entonces nosotros compartimos con otros planetas la misma, la misma existencia, pero curiosamente el planeta Tierra no tenía esta existencia. No, los seres humanos no estábamos aquí propios del planeta Tierra, sino que
surgimos en otros. Pero bueno, luego dialogamos lo demás. Un gran abrazo a todos, cuídense mucho y estamos en contacto.